Gracias por volver a sintonizarse en esta mañana, donde queremos estar en oración por las necesidades del cuerpo de Cristo. Mi nombre es el pastor Jerry Burgos, aquí en la Iglesia de Cristo, Casa Postrera, Ministerios Gracia, Misericordia y Paz, bajo la cobertura del apóstol Juan Villatoro. Nuestra intención es exaltar el nombre de Jesús y ponernos de acuerdo con usted según la necesidad que tenga para acudir al único que puede resolverlo, que es el Padre, a través de el Espíritu Santo y en el nombre de su Hijo Jesús. Nuestro anhelo es hacer una casa de oración para las naciones y rogamos al Padre que nos lo conceda, ya que Él nos ha llamado a orar unos por los otros. Creemos que Dios está vivo, no está muerto, y creemos en su soberanía. A nosotros nos corresponde en obediencia orar por los enfermos, orar uno por los otros. Al receptor le corresponde creer, tener la fe puesta, colocada en Jesús, y al Dios Todopoderoso le corresponde actuar en su soberanía. No estamos para hacer nuestra voluntad, estamos para hacer la voluntad del Padre. Como enseñó Jesús a sus discípulos cuando les enseñaba a orar, les dijo: cuando oren, les dio las indicaciones que la manera correcta es siempre anhelar que se haga la voluntad del Padre aquí en la tierra como en el cielo. En esta preciosa mañana queremos hablar de la lección, la enseñanza que Jesús nos da en el Evangelio según Lucas. En Lucas capítulo 18, versículo 1, se encuentra esta escritura, y durante la transmisión puede enviar sus peticiones, que va a estar a una persona apuntando sus peticiones para unirnos en oración. Y dice así la palabra del Señor en Lucas 18:1. Cierto día Jesús le contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Aquí nos enseña que lamentablemente nosotros como seres humanos somos danos a rendirnos o darnos por vencidos en la oración. Jesús notaba en aquellos que le seguían que muchas veces comenzamos con fervor, con oraciones fervientes, con oraciones llenas de fe, pero con el paso del tiempo, al no ver que esa oración es contestada, vamos disminuyendo en el fervor, vamos quizás orando sin creer que Dios va a obrar. Y aquí el Señor les enseña que no debemos de desmayar, como dice una versión, de no rendirnos o darnos por vencidos. Nosotros debemos de entender que hay oraciones que el Señor contesta inmediatamente, espontáneamente. Lo podemos ver en la vida de Jesús cuando oró al Padre y le dijo: te doy gracias porque sé que tú siempre me escuchas. Cuando oró por Lázaro, sabemos que cuando Él multiplicó los panes y los peces, dio gracias y bendijo los alimentos, y la respuesta a su oración, a su súplica, fue inmediata. Y hay oraciones que hemos pedido al Señor, hay deseos en el corazón que ni siquiera se le hemos pedido al Señor, pero sin embargo Él contesta dándonos el deseo de nuestro corazón, especialmente cuando somos personas que nos deleitamos en el Señor. Pero hay oraciones que necesitan más tiempo, y no es porque Dios no conteste, no es porque Dios su brazo esté corto para obrar, no es que esté ignorándonos. Podemos ver en el libro de Daniel, cuando Daniel propuso en su corazón orar, dice la Escritura que hubo oposición en los cielos por 21 días. Y la respuesta del ángel le dijo: desde que te dispusiste en tu corazón orar, Dios te respondió.
pero hubo oposición y hay oposiciones a nuestras oraciones. A veces nuestras oraciones son estorbadas por nosotros mismos. Dice la Escritura que debemos de convivir con nuestras esposas de una manera comprensible. Y a veces esa falta de comprensión en el matrimonio estorba nuestras oraciones. El apóstol Pedro lo dijo de esa manera, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Hay oposición demoníaca y hay estorbos que nosotros mismos ponemos a nuestras oraciones. Por ejemplo, la falta de perdón es un estorbo muy grande para que nuestras oraciones sean contestadas, para que nuestras oraciones sean atendidas. Pero también hay oraciones que están en desarrollo, que el Señor quiere darnos una lección para que seamos personas que continuamente oremos sin desmayar. Podemos ver un ejemplo en la vida de Elías. Si usted me acompaña ahí con su Biblia en 1 Reyes 18:41, nos relata el momento en cual Elías comienza a orar por lluvia. Usted que lee la Escritura sabe que habían pasado años sin orar. Cuando Elías oró para que no orara, su respuesta fue inmediata. No oró, no llovió, no tuvo que ser oración continua, sino solo pidió que se cerraran los cielos y se cerraron. Pero cuando se trató de abrirlos, ya estaba él orando. Y miren lo que sucede ahí en 1 de Reyes 18:41. La versión que estoy utilizando es la versión Nueva Traducción Viviente. En caso de que se lea diferente a su versión Américas o Reina Valera. Y dice así la palabra del Señor en 18:1 de Primera de Reyes. Dice, relatando, dice la Escritura: luego Elías dijo a Acab: vete a comer y a beber agua, porque oigo el rugido de una tormenta de lluvia que se acerca. Primero él escuchó el rugido que venía, lo escuchó no con sus oídos naturales, sino con sus oídos espirituales, porque acá ni siquiera escuchó eso. Pero miren lo que sucede en el versículo siguiente, versículo 42, dice: entonces Acab fue a comer y a beber. Elías, en cambio, subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. Luego le dijo a su sirviente: ve y mira hacia el mar. Su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo: no vi nada. Y a veces comienzas a orar y no ves nada. Oyes que Dios está dando una promesa, oyes que Dios puede hacerlo, oyes que se aproxima la respuesta de tu oración, pero no ves nada. Y esto es una lección, es algo que debemos de entender, que el profeta no se dio por vencido, no se rindió, dijo: bueno, yo creo que no es la voluntad de Dios de que esto suceda, sino que él ya entendía la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que Dios le había dicho: va a llover. Y él comenzó, pero no vio nada. 7 veces le dijo Elías que fuera a ver. Finalmente, la 7ª vez, su sirviente le dijo: vi una pequeña nube como del tamaño de una mano de un hombre que sale del mar. Entonces Elías le gritó: corre y dile a Acab, sube a tu carro y regresa a tu casa. Si no te apuras, la lluvia te detendrá. Poco después el cielo oscureció de nubes, se levantó un fuerte viento que desató una gran aguacero y Acab partió enseguida hacia Jezreel. Esto es muy importante, que la 2ª vez no vieron nada, la 3ª vez tampoco, la 4ª vez, ahí es donde muchos ya se hubieran rendido, ahí es donde muchos ya hubieran dejado de orar, la 5ª vez, la 6ª vez, oraron hasta que vieron una pequeña nube del tamaño de una mano. Y a veces tienes que orar hasta que veas una pequeña señal en el cielo que Dios va a hacer. Con poquito que veas,
en resultado de tu oración, tienes que prepararte porque todo comienza con algo pequeño, pero va incrementando. Hay oraciones que al principio no ves nada y llega el momento donde ves poquito, no mucho, pero poquito. Pero de lo poquito Dios desata un aguacero de bendición, un aguacero de milagros, un aguacero de respuestas. Y esto es muy importante porque recordemos que la lección, la enseñanza es orar para que no desmayen, para que no se den por vencidos, para que no te rindas en la oración. Quiero que miremos algo muy importante. Regresando a Lucas 18, el versículo 2 ahora del Evangelio de Lucas. Y dice, había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle, hazme justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo, no temo a Dios, ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia, porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo, aprendan una lección de este juez injusto. El Señor les está enfocando su sentido de aprendizaje a la parábola, a la historia que acaba de contarles sobre un juez injusto, cómo cedió ante la insistencia. Y luego dice, si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido, que clama a él día y noche? Esto es muy importante, que en tu oración lo que nos va a mantener insistiendo y creyendo y perseverando sin darnos por vencido en la oración es esta revelación que Dios es justo. Dios es justo y hace justicia. Les digo, dice, y escucha el clamor de su pueblo escogido. Le dice en ese versículo 7, si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, él pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Y eso es muy importante porque nosotros queremos las cosas ayer. Comenzamos algo y no lo terminamos. Comenzamos y miramos que Dios nos responde y nos damos por vencido. Comenzamos a buscar otras opciones. Bueno, ya oré, no pasó nada. Vamos a ver otras opciones. Y aquí el Señor está enseñándonos, no, Dios va a contestar, pero quiere ver que hay una insistencia, una perseverancia en la oración, en la súplica. Aquí dice de día y de noche. Por lo regular, mucha gente ora por sus peticiones cuando va al culto de oración entre semana. Otros oran cuando en el culto, el domingo que va, ora juntamente con sus hermanos, pero no está delante del trono de gracia para obtener misericordia de día y de noche, creyendo que Dios va a hacer justicia, creyendo que Dios va a intervenir. Ahora por eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, porque Dios es el que nos enseña cómo orar de manera justa. Justa es la palabra clave. Él hará justicia. No está hablando de que Él cumplirá caprichos. Él no va a cumplir voluntad humana. Él va a hacer justicia. Él va a hacer lo que es justo. Ahora, miramos en la palabra del Señor que Él va a querer encontrar fe en la tierra, y la fe es importante porque nuestra oración es muchas veces, como mencioné en cierta ocasión,
Todos queremos que Dios haga algo, pero pocos creen que Dios va a hacer algo. Hay tres cosas muy importantes para asegurar que no desmayemos en nuestra oración y asegurar que nuestras oraciones sean contestadas. Obviamente hablábamos al principio, hay oposición demoníaca. Dice la Biblia que cuando Abraham iba a ofrecer el sacrificio, las aves rapiñas vinieron sobre el sacrificio, pero él las ahuyentaba. Uno tiene que discernir cuando hay una oposición entre tú y Dios. Y esa oposición la tenemos que ahuyentar, tenemos que reprenderla, tenemos que quitarla. Nosotros tenemos toda autoridad sobre el poder del enemigo. Segundo, tenemos que asegurar de que nosotros no seamos los que estemos estorbando, que no haya nada entre nosotros y Dios, que aseguremos que hemos perdonado a las personas que nos han lastimado, que nos han dañado, que nos han difamado, que nos han fallado, porque es importante. Jesús dijo, cuando estén orando y perdonen a sus hermanos o perdonen a aquellos que le han cometido falta, así como Dios los ha perdonado. Esto es muy importante entenderlo, porque dice, si tú no perdonas, no serás perdonado. Y aseguremos que nuestras relaciones verticales, horizontales, es decir, con nuestro cónyuge y con los demás, estén sanos, para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Es inevitable a veces tener roces en el matrimonio, es inevitable a veces tener malentendidos entre los hermanos, es inevitable a veces sufrir agravios o sufrir disgustos con aquellos que están para bendecirnos y están para amarnos y orar por nosotros, pero nosotros tenemos que guardar nuestro corazón y perdonar y asegurar de que estemos en paz en cuanto dependa de nosotros unos con los otros. Ahora, aquí hay tres cosas adicionales que alcanzo a ver. En Lucas 17, 11 al 14, Lucas 17, 11 al 14 dice, mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, 10 leprosos se quedaron a la distancia, gritando, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Ese era el requisito de la ley. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Uno tiene que seguir caminando, orando, creyendo y caminando. No te puedes detener y no puedes retroceder. En el caminar vas a ver el milagro. En el seguir las instrucciones de Jesús es donde vas a ver. En ese momento la sanidad no vino instantáneamente. Él les dio instrucciones específicas. Vayan y muéstrense a los sacerdotes. Vayan caminando hacia el cumplimiento de la palabra del Señor. Y fueron sanados. Fueron sanados. Segundo, Lucas 1, 6 al 13. Dice, Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. Cierto día Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor, pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan.
Esto es muy importante y muy interesante. Tu oración ha sido escuchada por Dios. Yo creo con todo mi corazón que ellos comenzaron a orar por un hijo desde que se casaron recientemente. Quizás pasó el primer año, el segundo año, y comenzaron a preocuparse y comenzaron a decir, bueno, no tenemos hijo, y comenzaron a pedírselo a Dios, el único que puede abrir la matriz, el único que puede hacer lo imposible, posible. Y comenzaron a orar, pero nunca dejaron de guardar sus mandamientos, nunca dejaron de servir al Señor. Muchos, lamentablemente, cuando ven que Dios no responde en unas semanas, yo alcanzo a ver aquí que eran muchos años, porque se casaron jóvenes y ya eran viejos, pero seguían sirviendo al Señor. Tenemos que continuar sirviendo al Señor. Aquellos leprosos, si ellos hubieran dicho, no, ¿para qué voy con los sacerdotes? No pasó nada. ¿Para qué tengo que hacer eso? Si ellos hubieran dicho eso, no hubieran sanado. Si Zacarías y Elizabeth no hubieran continuado guardando sus mandamientos y sirviendo al Señor, posiblemente Dios no hubiera contestado sus oraciones. Es importante entender que en el servicio a Dios activan promesas y Dios responde a los que le sirven de todo corazón. Perseveraron. Pasaron los días, se convirtieron en meses, los meses en años, los años en décadas. Y no tenían hijos, pero un día Dios respondió, haciendo lo imposible posible. Y tercero, en Hebreos, este es un resumen de los dos puntos anteriores, Hebreos 10:35. Hebreos 10:35 al 39 nos relata esto muy importante. Y ahorita vamos a orar por tu petición. Si aún se termina la transmisión en vivo, puedes seguir mandando tu petición. Si vas a verlo después, sigue mandando tu petición, que estamos pendientes para ponernos, en el momento que miremos la petición, nos vamos a poner a orar junto a mi esposa por su petición, junto a los hermanos de intercesión. Dice así la palabra del Señor en Hebreos 10:35. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. La paciencia, la perseverancia. Y dice, pues dentro de muy poco tiempo aquel que viene vendrá sin demorarse. Mis justos vivirán por fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Cuando comienzas a orar y pedir las peticiones y dejas pasar el tiempo y no ves nada, no ves el resultado, no ves el cambio, al contrario, ves que la cosa va empeorando, ahí es donde muchos dejan de orar. Ahí es donde muchos ya pierden la confianza que le tienen a Dios. Bueno, Dios no va a hacer nada. Y pierden su confianza que le tienen al Señor. Y aquí nos dice, no pierdas tu confianza, tu firme confianza, no la vayas a desechar, porque Dios va a responder, a su tiempo va a responder. Te está enseñando a perseverar. Hay oraciones que te va a contestar en el momento, pero hay oraciones que Él quiere que desarrolle la perseverancia, la resistencia de la duda. Tienes que resistir la duda, tienes que resistir la tentación de darte por vencido y alejarte de Dios. La mayoría de la gente que está en su casa, que no se congrega, que ni siquiera ya ora, es porque en su mente el enemigo sembró la duda de que Dios le importaba, de que Dios iba a responder.
de que Dios iba a actuar a su favor. Quiero que entendamos que la fe es convicción y certeza. La fe no desespera, la fe no se da por vencida, la fe no dice, bueno, no se logró. La fe entiende la voluntad de Dios. Y aquí debemos de entender, y termino con este versículo, Mateo 7 al 8, y esto es muy importante, porque no queremos que malentendamos lo que es la oración del justo. La oración del justo puede mucho, y miramos que Elías fue escuchado, pero hasta la séptima vez comenzó